Muy buenas tardes. A nombre de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nos sentimos extremadamente complacidos en la tarde de hoy, continuando con nuestro proceso de, yo siempre lo llamo, de mejora continua, de formación continua, trayendo a especialistas a la carrera. La joven carrera ha sido desde el inicio una de las prioridades que cuenten con información actualizada, pero no solamente actualizada, sino que sus ponentes sean especialistas y más aún, en este caso nos acompaña el embajador de uno de los países que son partes de esta iniciativa. Nos acompaña así el embajador de México, Víctor Hugo Morales Meléndez, un diplomático de carrera con amplia experiencia profesional. Posee una maestría en geopolítica y seguridad global por la Universidad de Roma y egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí actualmente se desempeña, como les comentaba, como embajador de México en el Perú. En la tarde de hoy, el embajador nos va a hacer una presentación sobre los beneficios del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin ningún otro preámbulo, deseo concederle la palabra al embajador de México. Embajador, tiene usted uso de la palabra. La dinámica que vamos a utilizar es la dinámica que conocemos. El embajador hace una presentación, luego se abre un espacio de preguntas y respuestas y finalizamos en el lapso de 1 hora. Aquellos que deseen realizar algunas preguntas, el chat va a estar habilitado, con lo cual pueden comenzar a escribir sus preguntas en la oportunidad que lo estimen conveniente. Embajador Hugo Morales, le ratifico nuevamente, la carrera se siente sumamente complacida que nos acompañe en la tarde de hoy, pero más aún, su presencia, su conocimiento, su ilustración sobre un tema de gran actualidad nos hará extremadamente complacido porque, reitero, la intención permanente de la carrera es traer conocimiento y excelencia en el conocimiento. Embajador, buenas tardes y bienvenido a su casa UPC. Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, pues un reconocimiento a la UPC por esta extraordinaria labor que están realizando y de manera particular a usted, profesor Casado, a quien saludo muy cordialmente, por este empeño de hacer de esta carrera sobre relaciones internacionales un punto de relevancia para los alumnos y que sea desde luego también un vínculo de los estudiantes con la realidad internacional. Creo que están ustedes en conjunto en la universidad haciendo un extraordinario trabajo que tenemos que reconocer todos los involucrados en esta temática. Así que mis felicitaciones, es lo primero que quería no solo señalar, sino remarcar esta dinámica y esta capacidad de innovación y de contribución para la buena formación de sus alumnos. Así que con estos saludos y saludo también al profesor Julio José Luqui, que está en esta ocasión acompañándonos. En primer lugar, creo señalar que cuando se cuestiona mucho la globalización, particularmente desde los Estados Unidos, en el gobierno que recién concluyó en enero de este año, había esta sensación de que la globalización había terminado y de que lo que estaba de moda y lo que vendía en términos teóricos y académicos era decir que eso ya había concluido. Y sin embargo, justo un poco antes, hay una pandemia que nos permite visualizar y ver que más que nunca la globalización es una realidad y que la humanidad está inmersa en un mundo global. Ha habido epidemias en otros momentos de la historia de la humanidad, pero nunca como ahora, en un lapso tan corto, justamente se globalizó una pandemia. ¿Y por qué? Porque hay una enorme interdependencia, una gran interrelación entre seres humanos, entre países, y esto nos habla pues justamente de que vivimos en un mundo global, un mundo intercomunicado, un mundo en el que prácticamente lo que sucede en una parte repercute y afecta o beneficia a algunas otras también. Y en ese sentido, pues el comercio no puede estar ajeno. El comercio es
una de las áreas fundamentales de la globalización que se expresa de diferentes maneras y que nos permite a todos pues también disfrutar de algunos beneficios de la vida contemporánea que tenemos y que seguramente muchos de los jóvenes que nos están escuchando lo dan por hecho, pero que los que tenemos algunas décadas sabemos que no necesariamente era así en otro momento y que estamos viviendo realidades absolutamente diferentes, justamente como producto de la dinámica de la tecnología, de la dinámica de las telecomunicaciones y de la dinámica también del propio comercio, que es el tema que estamos ahora hablando. Y pues bueno, todo el mundo seguramente que está escuchando tiene no solo la computadora o la tablet, pero particularmente un teléfono celular que no es otra cosa más que un vínculo justamente que nos permite ser parte de la globalización en la que perfectamente podemos recibir y transmitir información, conocimientos, incluso también diversión, distracción a nivel global. Así que lo primero que quería señalar era eso, que cuando un joven en este momento apuesta por la carrera de Relaciones Internacionales, está apostando por una carrera de futuro, por una carrera en la que no solo hay mucho que estudiar, que analizar, que aprender, sino particularmente en términos profesionales, mucho que aportar, y en ese sentido pues también mi reconocimiento a quienes apuestan por una carrera que además tiene muchas aristas. Estamos hablando y hoy hablaremos de comercio, pero también, como en mi caso, está el área estrictamente diplomática que puede perfectamente servir, el área de transportes, el área del análisis político, en fin, es una extraordinaria carrera, así que a los chicos que nos están escuchando, mi entusiasmo para que tomen muy en serio la carrera en esta universidad que está dinamizando mucho el conocimiento aquí en el Perú y seguramente serán profesionales de gran éxito. De las cosas que quiero comentar ya entrando en materia es el tema de que los tratados de libre comercio entre naciones pues nos ayudan justamente a tener reglas claras sobre los intercambios, no solo en materia estrictamente comercial, sino también de inversiones. Y en ese sentido, un tratado de libre comercio contribuye a darle seguridad a la protección, tanto a la dinámica comercial como a las inversiones que se envían o que reciben los países. Así que para eso es fundamental un tratado de libre comercio. En el caso de México, lo que tenemos, y siempre lo hemos vendido de esta manera, es que somos un país que tiene múltiples pertenencias. Somos geográficamente un país ubicado en América del Norte, pero cultural, históricamente somos un país latinoamericano y que históricamente hemos mirado hacia, culturalmente, incluso hacia Europa, por la relación que tenemos con el mundo europeo, pero en el caso de México además también, de una manera muy temprana, tuvimos intercambios comerciales intensísimos con el Oriente Asiático a través de la que llamábamos Nao de China, que era una embarcación que en la época virreinal pasaba de Acapulco, del puerto mexicano de Acapulco, hacia las Filipinas y de ahí se podía comercializar. Así que desde siempre México ha tenido esta dinámica y este cruce de caminos entre diferentes realidades, lo que nos hace pues tener una ubicación estratégica muy relevante y particularmente cuando Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial en muchas áreas, particularmente en la industrial y en la comercial, pues esto es es muy positivo para México y necesariamente tiene que aprovecharlo y lo estamos haciendo a través de los tratados de libre comercio. Otra de las cosas también relevantes que creo que es importante destacar es el hecho de que tenemos un bono demográfico. En este momento nosotros tenemos unos 126 millones de habitantes, de los cuales la mitad, unos 60 millones, son que están dentro del parámetro de la población económicamente activa. Así que tenemos realmente un caudal de pensamiento, de cerebro, de manos, justamente para aportar en términos de la economía activa y así seguiremos.
en relación además con nuestros socios comerciales que son principales, que son Estados Unidos y Canadá, y de lo que es el tema de hoy, que no tienen este bono demográfico que México tiene y que le da una ventaja en ese contexto a México. Otra de las cosas que quiero también señalar, la mano de obra calificada en México, es también una de las cosas que hemos aprovechado muchísimo desde la década de los 90 en México, y esto es información de la Asociación Nacional de Universidades. Egresan cada año 125,000 estudiantes de carreras de ingeniería, de manufactura y de construcción. Es el doble, por ejemplo, de lo que egresa en Brasil, y muy competitivos con países como la India. Así que tenemos también esto, mano de obra disponible, calificada, para entrar de lleno en la dinámica de producción, de competencia comercial. Lo otro es la infraestructura y la conectividad que tiene México. 76 aeropuertos tiene el país. Tiene también 393,000 kilómetros de carreteras. Realmente la infraestructura mexicana en este momento está en una buena etapa, y además muy orientada justamente al comercio exterior, lo cual nos permite que, por ejemplo, en escasas 20 horas se pueda ya transportar la mercancía mexicana con toda la documentación y cruzar frontera sin ningún problema. Así que esto también ha generado una fuerte dinámica. Tenemos buena estabilidad macroeconómica. Muchos dudaban si este gobierno, el gobierno actual, podía justamente apostar por la estabilidad macroeconómica, y muchos se llevaron la sorpresa de que sí, en efecto, así como en las últimas décadas apostamos muchísimo por que hubiera estabilidad macroeconómica en México. En el gobierno actual, que es un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, también una de las funciones esenciales es mantener los equilibrios macroeconómicos, y así lo hemos hecho. No rebasamos ni el 60%, por ejemplo, de la relación entre Producto Interno Bruto y deuda externa, lo cual nos permite tener también una cierta capacidad de maniobra en el ámbito comercial. Productores, pues bueno, estando aquí en Perú, realmente ustedes son grandes productores de materias primas, pero nosotros lo somos, por ejemplo, el primer lugar internacional mundial en la producción de la plata, séptimo en la producción de cobre, ustedes son primero, 12º en la producción mundial de petróleo. Así que también en términos de materias primas, pues tenemos mucho que aportar al mundo. Pues bueno, creo que dado lo dicho anteriormente, bueno, México también desde la década de los 90 apostó por abrirse al mundo. Éramos un país profundamente cerrado, le dábamos la espalda al GATT, ¿no? Al Acuerdo General de Tarifas de la década de los 50, 60, 70. México siempre le dio la espalda, y sin embargo después ya fines de los 80, después y los que estudian esto saben, la década de los 80 es la década perdida en materia económica para América Latina. Apostamos justamente por acercarnos al GATT y posteriormente a la Organización Mundial de Comercio, y hemos hecho un entramado muy importante de acuerdos de libre comercio, de tal suerte que en este momento tenemos acuerdos con 46 países, los más relevantes del mundo en términos económicos. Así que en ese sentido, no solo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mundialmente conocido como NAFTA, o TELECAN en español, sino que también tenemos, como repito, un entramado importante de otros tratados de libre comercio. Pero bueno, vamos a entrar en materia, así que vamos a compartir ya la pantalla para hablar estrictamente, justamente, de qué se trata, qué ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que, como pueden ver, aquí hay una nueva nomenclatura, y con eso quiero empezar. Cuando Donald Trump hace un poco más de 4 años, estaba 5 años haciendo campaña, hizo justamente una fuerte ofensiva en contra del NAFTA, que decía que era el peor tratado que los Estados Unidos habían jamás no solo suscrito, sino negociado, y que tenía que cambiar, de hecho, que tenía que desaparecer el NAFTA. No fue así, por fortuna. Creo que todos al final entramos en un proceso de una dinámica de que para todos era relevante, y me refiero a toda América del Norte, Canadá, Estados Unidos
y México, era muy relevante tener en consideración este tratado. Así que hubo un proceso de negociación muy fuerte, muy intenso, y al final, pues todo el mundo, me refiero a Estados Unidos, Canadá y México, decidieron no solo meterse de lleno a la negociación, sino suscribirlo y posteriormente que sus congresos ratificaran este tratado que entró en vigor ya en julio del año pasado. Y pues bueno, es justamente lo que tenemos. Aquí mi comentario iba sobre el título. Realmente es un tratado que ahora cada país le llama conforme lo considere, y todo lo que hemos considerado es iniciar la nomenclatura con el nombre de nuestros países o con la letra inicial de nuestros países. Así que para México, en español, el tratado es Tratado México, Estados Unidos, Canadá. TEMEC le llamamos ahora. Pero no es otra cosa más que el NAFTA 2, ¿no? El TLCAN 2, que es exactamente lo mismo, y vamos a ver, digamos, en el cuerpo general, en la consistencia, pero vamos a ver los cambios y las adecuaciones que se hicieron. Así que pasamos a la primera de las láminas de esta presentación, y lo que quiero aquí señalar es de que, pues bueno, ahí parece ser un buen balance en lo que fue el TLCAN. 27 años después, había entrado en vigor en el 94 y abarcaba el 7% de la población mundial, que es lo que los tres países aportan al mundo, pero ese 7% de la población aporta, y en buena medida gracias a Estados Unidos, el 28% del PIB mundial, y se comercializaba en el NAFTA el 16% del comercio global. Muchas de estas cifras no han variado demasiado en los últimos 2 años, así que sigue siendo un tratado, sigue siendo un esquema comercial trilateral muy, muy relevante. Y además creo que también es importante, y de ahí deriva de que, digamos, esta pretensión global de Trump no haya surtido el efecto que él quería, de que ya existían entre los tres países cadenas productivas muy relevantes. Es decir, hay una simbiosis en las economías de América del Norte, particularmente entre Estados Unidos y México, que era muy difícil poder hacer borrón y cuenta nueva y deshacernos del tratado. Y justamente me da la impresión que las cadenas de valor establecidas entre los tres países propició que toda la gente tuviera cordura y llegáramos a esta negociación. Nosotros hemos estado crecientemente capacitándonos para ser más competitivos en el ámbito comercial. Es muy relevante para México el TEMEC, el tratado, y el 68% de nuestros intercambios es con esta parte del mundo, con estos socios, así es, y de hecho el 80% de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos. La inversión extranjera, por ejemplo, ahí también es muy relevante porque incide un tratado de libre comercio en atraer inversiones. Antes del tratado teníamos nosotros de inversión 117,000 millones de inversión, ahora tenemos 915,000 millones de inversión en México, y esto ha sido gracias a que tenemos este entablado que es el acuerdo comercial con los Estados Unidos y con Canadá. Y pasamos a la siguiente lámina. Aquí pueden ver, por ejemplo, también cómo se ha movido, cómo está el componente del PIB, para que vean ustedes la importancia que tienen cada uno de los países. El Producto Interno Bruto Anual de México es de 1.2 billones de dólares, mientras que Estados Unidos es 20 veces más grande que México en términos económicos, 21 billones de dólares. Canadá es escasamente un poco más grande que México, 1.7 billones de dólares. Y para que vean la dimensión desde Perú, la economía peruana son 230,000 millones de dólares. Así que pueden ver ustedes la diferencia que existe entre uno y otra economía, y la preponderancia que en este caso tiene Estados Unidos y por qué es tan relevante para México este tratado. Pasamos a la siguiente.
de esto, por ejemplo, aquí están los números para México, de lo que era el Telecán, de lo que es ahora el Temec. Nosotros comercializamos con ellos 601 mil millones de dólares al año. En el 2019, que es digamos, el año normal que tenemos de referencia, porque el 20 para todos se trastocó justamente las economías, el comercio, pero digamos, la última normalidad que teníamos era 2019, y eso es lo que comercializamos al interior de esta asociación trilateral, 601 mil millones. Si recuerdan ustedes la cifra de Perú, solo el comercio mexicano es prácticamente 2 veces y media de lo que es el Producto Interno Bruto peruano. La tasa de crecimiento ha sido muy relevante, 7.5% anual, el intercambio comercial con estos países, a pesar de que ha habido un par de crisis, la media es 7.5. Digamos, esta zona de libre comercio es el primer socio comercial para México, habíamos visto la cifra, 68%. México es el segundo socio comercial al interior de Temec, es decir, para los otros dos socios. En materia de exportación, México exporta a el área de América del Norte 385 mil millones de dólares, es decir, un poco más de 1,000 millones de dólares diarios, para que vean la dimensión de lo que es la dinámica comercial de México con América del Norte. E importa un poco menos, 216 mil millones, lo cual implica que para México es un gran negocio, desde la firma del NAFTA, del Telecán, ahora Temec. México ha tenido un superávit permanente y por lo tanto para nosotros es muy relevante este tratado. Así que, pues así están las cifras. Como les decía, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, depende de los años, a veces es China, a veces es México, pero en esa dinámica estamos, primer socio comercial de los Estados Unidos. Es decir, para México es fundamental Estados Unidos, pero para Estados Unidos, México es un país importantísimo para su comercio, ¿no? Porque podemos ser el primer lugar de socios comerciales, a veces nos lo disputamos con China. Estados Unidos, repito, es el principal socio comercial de México. México es el tercer socio comercial de Canadá y Canadá es el cuarto socio comercial de México a nivel global, y esto pues, también gracias al tratado. Así que, dicho esto, pasamos a la siguiente lámina. ¿Por qué era necesario modernizar? Es decir, más allá de la dinámica y del empuje que le puso Donald Trump para que se renegociara el tratado, ¿por qué era importante que todos los socios asumiéramos que realmente valía la pena, era relevante poder negociar? Son varias cosas para modernizarlo. Primero, para México, porque de esa manera manteníamos el acceso irrestricto al mercado de América del Norte, que era el más y es el más importante. Segundo, se afianzaban las reglas de origen para promover la inversión, lo cual también es muy relevante y lo adelanto. En este trimestre que acaba de terminar del 21, México rompió su propio récord de llegada de inversión extranjera directa. Es decir, a pesar de todo y a pesar de la pandemia, México sigue siendo muy relevante. Entre otras razones, ¿por qué? Porque tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Después nos permitiría también a través del tratado modernizar los procedimientos aduaneros. Otra de las cosas es que dábamos congruencia a las medidas fitosanitarias y zoosanitarias. Y cuando nosotros estamos viviendo inmersos todavía en una pandemia, tenemos que considerar y tenemos que valorar fuertemente lo relevante que es en el mundo, en la vida diaria, las reglas fito-zoosanitarias. Son fundamentales. Y eso hay que hacerlo y hay que proteger nuestros mercados, nuestros países y particularmente nuestra población, y para eso también sirve nuestro tratado de libre comercio. Otra de las cosas era muy importante para Estados Unidos, sin duda, particularmente para la visión
de la administración anterior de Estados Unidos era la integración de los mercados laborales, pero particularmente no en cuanto pudiese pensarse la dinámica del libre intercambio de mano de obra, no, sino cómo estandarizar justamente los pagos, si es que esto es posible, y además los beneficios para los trabajadores, y también en esto contribuye, vamos a ver un ejemplo, un tratado de libre comercio. Proteger la propiedad intelectual, que cada vez es más relevante en el mundo, es parte de la dinámica. Los chicos que están escuchándonos deberían de estudiar a fondo derecho de la propiedad intelectual. Es un campo de actividad muy lucrativa, muy relevante y muy importante, y que no estaba en el anterior tratado. Y en consecuencia, para la modernización del TEMEC se introdujo este capítulo. Otra de las cosas será también consolidar la apertura de los servicios financieros e inversión, muy relevante, y repito, si era criticable de que en México se pusiera a negociar lo de estos capítulos, resulta que la realidad le ha dado la razón, y en este primer trimestre del 21 realmente hemos tenido un flujo de inversiones muy importante. Impulso a las pymes, creo que también era algo que no existía y que tenemos que hacerlo, las pequeñas y medianas empresas, y particularmente también cómo dirimir mejor y de manera más eficiente las controversias. Siempre que hay comercio, siempre existen disputas, siempre existen malos entendidos, siempre se hace un negocio, algo puede no funcionar, y lo relevante aquí es cómo tener un foro de discusión, de análisis para dirimir las diferencias. Así que por todo esto era necesario pasar del NAFTA a el TEMEC. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí están los 34 capítulos que componen ahora el TEMEC. En azul están los capítulos que se modernizaron, que se actualizaron, y adicionalmente se pusieron 10 capítulos nuevos que no existían. Es decir, a diferencia de lo que se había pensado de que el NAFTA no servía, de que iba a desaparecer, de que ya no iba a haber más Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, al contrario, no solo se modernizó, sino que se amplió y se fortaleció. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, cuando uno lee la prensa, son de las cosas que no salen, ¿no? Regularmente era muy crítico, cómo México había aceptado negociar. México iba a ser un país perdedor en esta negociación, incluso teniendo a Trump en la presidencia. Y sin embargo, resulta que no ha sido así, y que sigue siendo un extraordinario negocio para nosotros el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Y aquí están, se modernizaron estos 24 capítulos, pero se introdujo también la cuestión de aduanas y facilitación del comercio, el comercio digital, que no era para nada relevante en el 92-93 que se negoció el NAFTA, y que para la segunda década del siglo XXI era absolutamente fundamental, ¿no? La dinámica había cambiado, lo que yo les decía al inicio, estamos en un proceso de absoluta globalización, y el comercio digital no es más que un reflejo de la globalización que existe en este momento. Así que era algo que tenía que introducirse, era algo novedoso, era algo que no existía en el anterior tratado y que en este forma parte fundamental. Les había dicho el tema laboral, que lo vamos a ver más adelante, el medio ambiente, que también sin duda es importante. Aquí creo que es muy relevante que a través de legislaciones internacionales los países se comprometan a ser mejores naciones. Y uno de los ambientes importantes uno de los aspectos importantes es el medio ambiente. Y para eso también, paradójicamente, sirve un tratado de libre comercio. También para fijar reglas de protección y de fomento al medio ambiente. Habíamos visto lo de las pequeñas y medianas empresas, que no existía, lo de la competitividad, que sin duda es muy relevante, y que esto permitirá, ojalá que así sea, jalar algunas de las zonas más atrasadas de México a la dinámica general de la zona de libre comercio de América del Norte. Como le sucedió, por ejemplo, a Europa, ¿no? Cuando se fueron uniendo, que era un club de 6 iniciales países, y ahora son más de 20,
justamente esto tiene la capacidad de empujar la competitividad a todas las zonas, ¿no? Y que zonas relativamente atrasadas de Europa, como era Portugal, una parte de España, el sur de Italia o Irlanda, en la actualidad forman parte importante, dinámica de la realidad europea. Y esperemos que también a través de este capítulo, con las medidas de competitividad, zonas como es el sur de México se puedan integrar plenamente a la dinámica del Tratado de Libre Comercio y que sean como el norte de México, que está perfectamente actualizado, enriquecido, fortalecido, dinámico en términos económicos, gracias a esta capacidad competitiva que tiene. Lo otro también, muy importante, y aquí pueden ver que un Tratado de Libre Comercio incluye muchas cosas, la anticorrupción. También hay un capítulo de anticorrupción que no existía y que sin duda va a ser muy importante. Seguramente para muchos pueden decir, es una presión para países como México, seguramente, pero al final del día, al final de los procesos, es muy importante que tengamos una referencia de cómo comportarnos como sociedades mejor, de cómo ser mejores como países, como ciudadanos, como autoridades y justamente tener medidas anticorrupción que hagan de nuestras, no solo economías, sino nuestras sociedades, unos lugares mejor para vivir. En fin, pasamos a la siguiente. Aquí están un poco cómo es que se fueron dando, en qué se modernizó y cómo repercuten algunos de los capítulos importantes. Por ejemplo, está lo del trato nacional y acceso a mercados. Nosotros de esta manera mantendremos, como les había dicho, nuestra capacidad de exportar libre de aranceles a mercados relevantes, importantísimos, grandes como son Estados Unidos y en menor medida, pero también importante, Canadá. Así que el hecho del trato nacional y acceso a mercados era fundamental para México y en ese sentido México tiene un trato igual al que tiene cualquier otro productor, comerciante de Estados Unidos o de Canadá en la dinámica de vender al interior del tratado. Este es un capítulo que para México era absolutamente indispensable para mantenerse como socio y lo logramos. El otro es también un libre acceso a productos agrícolas y a los agroindustriales. Somos un país que comercializa muchísimo en agricultura sin ser lo más relevante, pero sigue siendo muy importante. Pero lo mejor es cómo limitar y en la medida eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas. Cuando uno estudia, y el profesor Casado no me dejará mentir, los países, digamos, de primer mundo, los países con economías fuertes, tienen un altísimo porcentaje de subsidio a sus agriculturas. Lo tiene Japón, lo tiene la Unión Europea y lo tiene Estados Unidos. Pues bueno, justamente para que México sea competitivo en esta dinámica era de que lo que se comercializa al interior no tuviera subsidios y por lo tanto no a través de una política artificial de introducir subsidios fueran más competitivos internacionalmente. Así que también para eso era muy relevante. Las reglas de origen, sin duda, aquí era muy importante para Estados Unidos. Presionaron muchísimo cómo poder subir más el mínimo indispensable para considerarlos como productos, mercancías de trato nacional de origen, que hubiera un componente particularmente, y esto recuerdo que se lo platiqué también a ustedes en una charla anterior, para Estados Unidos particularmente era el tema automotriz. México es el 6º productor mundial de automóviles y es el 4º exportador mundial de automóviles. Es decir, la industria automotriz mexicana es fundamental, es muy fuerte y estaba dejando, digamos, sin mucho mercado y sin mucho margen a la industria automotriz que se quedó en Estados Unidos. Y en ese sentido, para Estados Unidos era fundamental pasar de que el mínimo de los componentes regionales tenía que pasar de un 65 a un 75% en producción. Se logró. Para México fue un golpe complicado, pero entendemos que se han tomado las medidas justamente para que siga dinamizándose
la industria automotriz mexicana y sigamos siendo tan competitivos y tener un espacio tan relevante en esta área. Y pasamos al siguiente, que son algunos otros capítulos seleccionados. Tenemos los anexos sectoriales también, que son sectores específicos. En los servicios financieros, creo que también era muy importante tener unas medidas muy claras sobre la prestación fronteriza a los servicios financieros, particularmente el hecho de que tenemos con Estados Unidos una frontera de 3,000 kilómetros de longitud, la frontera más grande en el mundo entre un país en desarrollo y un país desarrollado, que tiene una dinámica propia, que tiene, por otro lado, también unos extraordinarios cruces. Si mal no recuerdo, son 300 millones de cruces al año. La frontera más transitada del mundo es la de México con Estados Unidos, y en ese sentido, pues también este tema de los servicios financieros, sobre todo para la frontera, eran muy importantes. Las telecomunicaciones también son cada vez más relevantes, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, eso no existía, que en el 93 o en el 94, cuando entró el Tratado de Libre Comercio en vigor, el NAFTA, hubiéramos tenido esta capacidad tecnológica que estamos teniendo en este momento. A eso le llamamos telecomunicaciones, ¿no? Y eso no existía, ¿no? Y ahora, sin embargo, forma parte de la dinámica. Y no solo de la dinámica de por ejemplo, estudiar, tener el contacto con sus profesores o con algunos invitados, sino particularmente para hacer negocios. Buena parte de los negocios se cierran a través de las telecomunicaciones, así que en términos de telecomunicaciones era muy importante, y el uso pues de las nuevas tecnologías y de las viejas tecnologías en telecomunicaciones también era fundamental tener muy claro y muy modernizado este tratado. Pasamos al siguiente, y en ese sentido, y muy ligado también el comercio digital, ¿no? Mucho del comercio ahora se hace a través de bienes digitales, de medios digitales, y por lo tanto también, si esto no existía antes, ahora era fundamental, ligado a la propiedad intelectual, ¿no? Y tenemos que tener una clara protección de propiedad intelectual. También esto era muy criticado hacia México, ¿no? De un país cuyo mercado estaba inundado de productos de imitación, contraffazione, como se diría en italiano, ¿no? Y que por lo tanto lo que se tenía que hacer era proteger la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, de los que piensan, de los que estudian, de los que crean, de los que innovan, de los que hacen inventos, cómo proteger justamente esto. Y en buena medida, pues esta dinámica está en los países desarrollados. Pero por otro lado, creo que es absolutamente fundamental para países como los nuestros, como América Latina, meterse de lleno a la protección de la propiedad intelectual, particularmente porque nosotros también producimos propiedad intelectual, pero por otro lado también porque nos genera una dinámica de respeto al derecho, de respeto a los derechos de los otros y de respeto justamente a la propiedad intelectual de quienes crean, de quienes innovan. Así que al final también, como nación, parece ser que es fundamental, es esencial también tener y enmarcarse en este tipo de normas. Lo otro, lo laboral, también sin duda muy relevante, muy importante, particularmente el target era México, de cómo ordenar el mercado laboral mexicano, cómo hacer que las ventajas competitivas mexicanas no sacaran de los mercados a Estados Unidos y Canadá, dado, por ejemplo, entre otras razones, los salarios menores que tienen los trabajadores mexicanos en relación a los que pueden tener en Estados Unidos y Canadá. Pues bueno, justamente este Tratado de Libre Comercio nos permite a nosotros, nos obliga, nos impulsa a ir nivelando los salarios de los empleados. ¿Se perderá competitividad de las empresas? Seguramente, pero va a ser muy relevante, y para un gobierno como el actual, como el mexicano, es muy importante cómo beneficiar al trabajador, cómo darle y favorecer justamente a la mano de obra una mayor situación en el marco productivo. Así que al final esto, que podría ser muy criticado para México, resulta muy benéfico para los mexicanos, y creo que sin duda esto
va a ser y es muy importante. Y vamos a ver algunos de los efectos de este capítulo un poquito más adelante. No sé si es la siguiente lámina, justamente. Un estudio de caso actualísimo, ¿no? Para que ustedes lo sepan, lo conozcan. O sea, un tratado de comercio no es un papel que se firma y que se guarda en un cajón. Es algo que se aplica, es algo con el que viven las naciones, es algo en el que los industriales, los fabricantes, los empresarios, los comerciantes viven día a día su dinámica profesional, su dinámica de trabajo. Y pasó este hecho muy malo para México. Vamos a verlo. Un poco es cuál es el matiz y cuál es la dinámica que veamos. El TEMEC, este nuevo tratado, y lo leo un poco, fue diseñado considerando los derechos de los trabajadores, para lo cual se creó un mecanismo laboral de respuesta rápida. Es decir, si alguna de las tres partes veía que algo no estaba bien en materia laboral, podían justamente echar a andar este mecanismo de respuesta rápida de que algo no estaba bien en materia laboral. En abril pasado, es decir, el mes pasado, recientemente, hace unas poquísimas semanas, el gobierno de Estados Unidos inició una queja contra la planta General Motors. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos se queja contra una de sus propias industrias establecidas en México. Pueden ver cuál es la grandeza de un tratado como este, ¿no? Que está en Silao, en el estado de Guanajuato, en el mero centro de México, y uno de los puntos nodales de la industria automotriz mexicana, por supuestas violaciones a los derechos laborales. Y la solicitud se hizo con base en, y hay muchísimos artículos, ¿no? Son más de 400 artículos, pero en fin, el artículo 31-A.4.2 del TEMEC, que se refiere al proceso de legitimación de los tratados colectivos, y que en este caso era entre la General Motors y el sindicato mexicano. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Estados Unidos lo que hace es presionar a una industria misma de los Estados Unidos establecida en México para beneficiar a un sindicato mexicano. Entonces, creo que se pueden enojar cualquiera, menos los mexicanos. Es decir, al final, cuando se establece un mecanismo de protección laboral y lleva a esto, pues al final el que beneficia es al trabajador. Y el gobierno de México reaccionó, teníamos que reaccionar desde luego, para que, como decía, en propio interés, se pudieran cumplir los derechos laborales en la planta General Motors y proceder de esa manera. O sea, para nosotros era también muy, muy importante. Así que se establece el panel de solución, que para eso están los tratados de libre comercio, y en fin, se dará un poco respuesta. Pero lo que quiero señalar esto es un tratado nuevo, es de julio del año pasado, no tiene ni un año el TEMEC. Hay un apartado, hay un capítulo nuevo que es el laboral, y de inmediato se está aplicando y forma parte de esta dinámica de diálogo, conflicto, negociación con las contrapartes. Y al final, en este caso, ¿quién saldrá ganando? Los trabajadores mexicanos, que tendrán acceso a una sindicalización mejor que proteja sus derechos. ¿Frente a quién? A un patrón que es de los Estados Unidos, como es la General Motors. Y de esa manera se van fortaleciendo las dinámicas laborales en los países, o en un país como México, y se va también poniendo orden en las industrias que llegan del exterior gracias a un tratado. Así que, salvo que me digan de otra manera, yo lo que veo es un ejemplo muy positivo para todas las partes poder aplicar este acuerdo. Pasamos al siguiente. Está también en el ámbito de medio ambiente. Un poco resulta lo mismo, ¿no? Gracias al Tratado de Libre Comercio se establece ahora un capítulo que en el NAFTA, en el TLCAN anterior, era un tratado aparte, vinculado justamente al acuerdo, pero no formaba parte de él. Y en este momento ya en el TEMEC forma parte íntegra del acuerdo, lo de medio ambiente. ¿Y de qué se trata? Justamente de proteger el medio ambiente, de tal manera que se prohíben las promociones de comercio y de inversión que vayan en debilitamiento, por ejemplo, de la legislación laboral.
porque es muy fácil para muchos decir, oye, yo voy a invertir siempre y cuando me permitas contaminar de esta manera, porque así reduzco costos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte prohíbe eso, que se atente contra la legislación y contra las prácticas que dañen el medio ambiente con tal de incrementar el comercio y las inversiones. Malo para el comercio, malo para las inversiones, seguramente a corto plazo, pero es muy bueno para el presente y el futuro de los países, proteger el medio ambiente. Y repito, esto se logra a través de un tratado de libre comercio. El otro que no existía, que les había dicho muy rápido, era lo de pymes, las pequeñas y medianas empresas. También México tiene el 90% de sus empresas son pequeñas o medianas, un poco como lo es en el Perú también, ¿no? Que la buena parte de su economía está basada en esto. Y en consecuencia, es cómo pasamos de un tratado de libre comercio que favorecía y que se focalizaba mucho en la gran industria y que ahora apuesta, focaliza las pequeñas y medianas empresas. Así que también para México esto va a ser muy relevante, que permita a las empresas de cualquier tamaño entrar en la dinámica del libre comercio. Lo otro que les decía, la anticorrupción, no existía tampoco en el otro acuerdo. Ahora tenemos un capítulo, el 27, de anticorrupción para prevenir el cohecho, prevenir la corrupción, y eso va a ser muy importante para un país como México, que le permita tener un referente internacional para tener mejores prácticas, para tener una mejor convivencia en términos de absoluto respeto al derecho. Así que también esto, al final del día, como nación, nos beneficia muchísimo, ¿no? Seguramente algunos, y en todos lados hay empresarios un poco fuera de la ley, o que eluden la ley, o que le dan un poco de vuelta a la ley. Pues justamente ahora con este tratado nos permitirá a todos hacer lo que siempre deben de hacer las naciones, un respeto a las disposiciones legales. Pasamos al siguiente. Pues bueno, ya termino. Quería yo darles este vistazo de lo que es el Tratado de Libre Comercio, y lo que termino, esto también es algo que le interesaba a Estados Unidos, porque el NAFTA no tenía término, era un acuerdo abierto en el que las partes se ponían de acuerdo en algún momento para darlo por concluido o no, pero sin embargo, desde el inicio, el negociador, el impulsor de la negociación anterior, Trump, había dicho que tenían que revisarse cada 5 años este tratado porque estaba en detrimento de los Estados Unidos, ¿no? Esa era, digamos, la lógica discursiva del presidente Trump, lo cual no era tan cierto, era una lógica discursiva, pero sí se negoció, y ahora hay una cláusula de revisión que antes no existía, que es cada 16 años se va a revisar este tratado, y si todos están de acuerdo en que continúe, pues simplemente se expresa por escrito y no hay ningún problema, y se renueva automáticamente otros 16 años. De lo contrario, se realizarían revisiones anuales a partir del 6º año hasta cumplir la vigencia de los 16, y se verían las adecuaciones. Esto es bueno en la medida en que, por otro lado, el mundo está cambiando rápidamente. Hay una dinámica mundial muchísimo más acelerada que antes. Como les decía, la realidad de la década de los 90 era fundamentalmente diferente a la dinámica de la segunda década del siglo XXI, y ahora que ya estamos en la tercera década, pues aún más. Así que creo que también esto al final beneficia en el sentido de que los socios se ponen de acuerdo para revisar si traumatismos ideológicos, algo que ya está por escrito, es de que para beneficio de todos revisemos el tratado y vayamos adecuándolo y modernizándolo. Así que, repito, desde el punto de vista mexicano, no solo ha sido un gran negocio el NAFTA, fundamental, sino que el TEMEC se apunta también para ser de mucho beneficio, no solo en el ámbito comercial, que ya de por sí es relevante, sino ya vimos también en el ámbito de la inversión, y particularmente en otros no ligados necesariamente de manera directa al comercio, pero fundamentales en la vida de las naciones, como es la anticorrupción, el medio ambiente y la protección de los trabajadores. Y es justamente, maestro Casado, lo que quería yo comentar esta tarde. Gracias.
Muchísimas gracias, embajador. Decirle que extraordinaria la presentación, realmente a número uno. Le agradezco. Todos los alumnos que he visto que están presentes estarán muy complacidos por el contenido. Desafortunadamente el tiempo nos ha ganado, pero quisiera abrir para un par de preguntas. Pero lo que sí quiero, a ustedes que están, los invito a que escriban su pregunta o levanten la mano para hacerla. No tenemos mucho tiempo, pero sí quisiéramos un par de preguntas. Pero lo que sí quiero felicitar es que en este momento hay una gran crisis y hay una gran crítica hacia el multilateralismo. Y lo que estamos viendo es que es exitoso el multilateralismo, porque ese encuentro entre tres países, donde como bien lo ha descrito en el día de hoy, los grandes beneficios, no solamente para los grandes, sino también para los chicos, porque hay que saber pues que son países y que el beneficio es mutuo para todos. Eso es un gran avance en estos momentos, en esa gran crítica que se lee en el mundo internacional sobre ese esquema multilateral. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Tenemos 5 minutos para hacer las preguntas. Está abierto el micrófono, si alguno quiere levantar el micrófono o si quiere hacer una... me gusta saber cómo se maneja la interacción de los mercados financieros, pregunta José Luis López Moreno, embajador. Pregunta realmente complicada, pero en realidad lo que puedo decir es de que la dinámica de las inversiones entre los tres países está absolutamente abierta. Es decir, lo que no existe es movilidad de mano de obra, ¿no? Eso no, nunca lo hemos negociado en el tratado, pero en cuanto a movilidad de capitales, esto realmente está muy abierto y lo cual permite una enorme dinámica de mover capital, no solo particularmente de los Estados Unidos hacia México, sino también, y esto es cierto, capital mexicano que va a Canadá o a Estados Unidos sin mayores restricciones, porque aquí lo que impera también es el trato nacional y en ese sentido son capitales que tienen una libre movilidad entre los tres países y ha permitido la dinámica de que en buena medida la frontera norte de México esté con una gran dinámica industrial gracias a que se establece el capital de los Estados Unidos y en otras áreas también alejadas de la frontera que nos permiten, como el caso de Guanajuato, que es un hub industrial en México muy relevante, poder dinamizarlo a través de la movilidad de capitales y en materia de movilidad pues, financiera es realmente, digamos, muy abierto lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado y como decía, ya vamos para 30 años de libre comercio en América del Norte y en ese sentido hay una enorme confianza entre todos los actores norteamericanos, incluyendo México en términos geográficos, ¿no? Gracias, embajador. Tenemos dos preguntas y por el tiempo. Una es de un estudiante, Tiziano Casado. Gracias, embajador, por la excelente charla. Pregunta, ¿cree usted que sea posible que China desplace a Estados Unidos como hegemonía mundial? Depende del concepto de hegemonía. Yo creo que de qué entendemos por hegemonía. Si lo que se refiere es estrictamente al Producto Interno Bruto, la tendencia está claramente marcada de que así será, ¿no? Estados Unidos es una economía madura con un cierto crecimiento, pero la China tiene una dinámica de crecimiento muy relevante y de hecho alguien pensaba que ya para el 25 China sería una economía más grande que la de los Estados Unidos. Seguramente no será en el 25, pero muy probablemente en unos pocos años más, si las tendencias continúan, es decir, un crecimiento relativamente breve de los Estados Unidos y un crecimiento acelerado de China, con toda certeza, el Producto Interno Bruto chino podría ser más alto que el de los Estados Unidos y en materia comercial mundial, pues básicamente China está desplazando de muchísimos mercados a los Estados Unidos y en América Latina, que era la plataforma fundamental de los Estados Unidos, ahora el primer socio comercial es China en muchos países, no es el caso de México, pero sí lo es en otros países, particularmente sudamericanos, donde China ya ha desplazado a Estados Unidos como principal socio comercial.
Ahora, tengo dos preguntas que me gustaría unirlas en una por el tiempo, por el respeto a usted. Me gustaría saber cuál es el principal motivo, cuál es el principal motivo importador, aparte de la agricultura de Estados Unidos con México. Y la segunda, ¿cree usted que México pueda sobrepasar económicamente a Canadá? Mi pregunta va por el hecho de que México tiene mayor población económicamente activa que Canadá, casi el doble. Gracias de antemano. Entonces, reunamos estas dos para la pregunta final del profesor Julio y damos por concluida la charla. Gracias. Bueno, primero, la agricultura es importante, pero no es fundamental para México. La agricultura, si mal no recuerdo, representa el 5% de las exportaciones mexicanas. Realmente no es significativa en términos incluso del imaginario colectivo, la palta que llega a México, que consumen millones de estadounidenses, por ejemplo, en el Super Bowl, en la final de fútbol americano, la cerveza Corona que se consume, el tequila con tanta presencia, los berries mexicanos que se consumen en mercados como pueden ser en Los Ángeles o en Chicago, pero realmente es muy breve, muy corto la importancia, el porcentaje de las exportaciones mexicanas. ¿Por qué? Porque lo que exportamos ahora son automóviles, partes de aviones, exportamos también electrodomésticos, buena parte de las computadoras que utilizan los Estados Unidos al final terminan siendo ensambladas en México. Esa es la parte fuerte de las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, la manufactura. Así que realmente esa era la preocupación de Donald Trump, ¿no? Que industrias como la aeronáutica, como la automotriz, estaban desplazando el mercado estadounidense y particularmente incluso a los trabajadores de estas industrias en los Estados Unidos. Así que seguramente esa era en buena medida su preocupación, y lo otro, lo que consideraban ventajas competitivas, a lo mejor para ellos desleales para México, que eran los bajos salarios y una legislación más permisiva para algunas ciertas circunstancias, y en consecuencia el Tratado de Libre Comercio nos obliga además a ajustar nuestra legislación interna al Tratado de Libre Comercio, como sucede en cualquier dinámica de estas en el mundo. Así que más bien iba por esa parte la preocupación. La otra, que ya lo de Canadá. Sí, sin duda, también eso es cierto. No es un nacionalismo de mi parte, es simplemente la propia dinámica que existe. Canadá son unas decenas de millones de habitantes. México tiene 130 millones de habitantes y por lo tanto también es una economía crecientemente mayor, y hasta donde recuerdo, las proyecciones para dentro de 20 años, 30 años, hablan, sí, de que México estará por encima de Canadá en esa materia. No, quizás ni siquiera por un mérito propio, sino particularmente, entre otras razones, la canadiense es una población, por otro lado, que está creciendo muy poco, ¿no? Y la dinámica de crecimiento demográfico está, como la europea, justamente a estabilizarse o a caer un poco, y la mexicana no tiene el gran crecimiento que tuvo en la década de los 60 y 70, pero es muy consistente su crecimiento. Así que sí, en el futuro, no muy cercano, pero sí, todas las proyecciones indican que la economía mexicana será mayor que la de Canadá. Bueno, ya para concluir, el profesor Julio desearía hacer la última pregunta y con esto damos por concluida nuestra charla, embajador, dado el tiempo. Adelante, Julio. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, señor embajador, por la excelente exposición. Mi pregunta iba más hacia su punto de vista con relación al cambio de gobierno que ha habido en Estados Unidos. Donald Trump era un presidente mucho más proteccionista, mucho más tendiente a la famosa frase America First y todo lo que esta conlleva. En cambio, ahora Joe Biden es un presidente mucho más abierto a lo que es el multilateralismo y las relaciones internacionales con sus países fronterizos y en general con toda la región.
Desde su punto de vista, ¿cómo va a variar esto las relaciones internacionales dentro de este marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sobre todo con este precedente que usted buenamente nos compartió, que es el caso de la General Motors? Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias, Julio. Pues en realidad, en buena medida, lo que cambia es el discurso y no los hechos. Creo que eso es algo que hay que distinguir. Si ustedes ven, el discurso de Trump iba por un lado y al final el proceso de negociación y la conclusión en lo que estuvieron de acuerdo fueron por otro lado. Es decir, el discurso era el Tratado de Libre Comercio es perjudicial para los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio tiene que ser desechado, es un mal, y con eso ganó votos y con eso fortaleció un espacio de seguidores muy relevantes, pero por otro lado permitió, fomentó, alentó el proceso de negociación que llevó a el TEMEC en las circunstancias actuales. Así que ahí yo no veo muchísimo cambio. Sin duda que con el presidente Biden será, digamos, el mismo comportamiento, pero sin el discurso fuerte que tenía Trump. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que cambiaría. Seguramente cambiará más en algunas otras dinámicas multilaterales, ¿no? En particular, por ejemplo, el hecho del medio ambiente en términos multilaterales. Pero repito, incluso hacia el interior del TEMEC, sí había en los Estados Unidos, en la administración de Trump, una preocupación fundamental de protección del medio ambiente y por eso está la introducción de este capítulo. A veces es una dinámica de política y de discurso político. Muchas gracias. Estupendo, embajador. Estimados amigos, muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy en la magnífica conferencia que nos dictó el embajador Víctor Hugo Morales sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La carrera de Relaciones Internacionales nuevamente siente sumamente complacido que en la tarde de hoy hemos tenido una visita de un extraordinario visitante, el embajador de México, un funcionario, un diplomático de carrera, cuyo contenido en la charla de hoy es de gran interés para la universidad y para todos ustedes dentro de su malla curricular. Sigamos, la carrera sigue siendo y sigue el camino de continuar realizando y presentando conferencias internacionales. La próxima que se avecina es una conferencia sobre el impacto del COVID en el derecho internacional, que va a ser ofrecido por una catedrática española. Embajador, las puertas de la carrera están siempre abiertas. Lo que comentamos al inicio, sigamos trabajando en proyectos de interés común y le ratifico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a todos ustedes, gracias por la invitación y gracias por asistir a esta charla. Hasta pronto. Feliz tarde para todos, y la carrera de Relaciones Internacionales les recuerda que seguimos en pandemia de COVID, que es importante tomar las medidas necesarias. No olviden, como hace el embajador, utilizar el tapabocas y tomar las medidas y las previsiones necesarias. El trabajo de todo es el resultado de una vida mejor. Feliz tarde para todos. Nuevamente, gracias, embajador. Gracias a todo ese equipo de México y una feliz tarde o feliz noche para todos. Gracias.